Hola, ladies and gentlemen. Nosotros les vamos a hablar acerca de la meiosis que se da origen en células sexuales. En la meiosis hay el proceso de interfase. Aquí existen tres fases. En la G1 hay un aumento de tamaño de la célula debido a la fabricación acelerada de orgánulos. En la fase S se replica el material genético, es decir, el ADN, dando origen a dos nuevas cadenas. En la fase G2 ya están formados los cromosomas, pero no son visibles aún. En fin, en la interfase o también llamada fase de reposo, la célula se prepara para dividirse en el proceso de profase. Una vez que termina la interfase y ya la célula se encuentra lista para la división, empieza el proceso de profase 1. En la profase 1 de la meiosis, el cual es un periodo largo donde se forman tétradas, además de formarse quiasmas para el intercambio de segmentos de ADN, aquí ocurre el crossing over. El crossing over es el entrecruzamiento de las cromátidas, homólogas paternales y maternales, en donde se intercambia el material genético, produciéndose así una variedad genética al azar en los individuos. Este proceso se produce específicamente en un punto de la cromátida denominado quiasma. Metafase 1. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula. Un homólogo de cada par se prepara para dirigirse hacia los polos de la célula, fijándose a los microtúbulos por medio del cinetocoro. Anafase 1. En la anafase 1, cuando los cromosomas se encuentran en la línea ecuatorial, estos cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula. Esto sucede por acción del uso. Telofase 1. Durante la telofase 1 desaparecen los microtúbulos del uso. Los cromosomas concluyen su desplazamiento hacia los polos opuestos. Se forma de nuevo la envoltura nuclear y aparece la formación de un surco que corta la célula en dos células nuevas, que es la citoquinesis. La citocinesis es el proceso que la célula se divide en dos y cada una vuelve a su estado inicial, siendo diploide. Una vez finalizado este proceso, estas células se encuentran listas para la meiosis 2. Las células resultantes de la meiosis 1 son diploides y entran en el proceso de la profase 2, donde los cromosomas se compactan y reaparece el uso meiótico. En la metafase 2, las cromátidas se alinean en la línea ecuatorial de la célula y se fijan al uso cromático. Durante la anafase 2, los centrómeros se dividen y conjuntamente con las cromátidas, unidas a fibras del uso en sus cinetocoros, se separan y se desplazan a los polos opuestos. Como en la mitosis, cada cromátida se denomina cromosoma, diferenciándose porque ahora se les considera como cromosomas de hermanos. En la telofase 2, los microtúbulos del uso desaparecen y las membranas nucleares de cada nueva célula empiezan a aparecer. Esto involucra la reconstrucción de los núcleos. Los cromosomas se desempacan y alargan en forma gradual para formar hilos de cromátina y los nucleosomas se extienden parcialmente. La meiosis termina con la citocinesis, donde por segunda vez la célula se divide en dos completamente y se han formado las 4 células haploides.